Alabado sea Jesucristo. El tema de hoy tiene que ver con una enfermedad espiritual que todos tenemos, que todos padecemos porque es parte de un arma muy poderosa que utiliza el enemigo de Dios, la tentación del respeto humano. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 29, ante una imposición que quieren realizar a Pedro y a Juan, que deben callarse, que no deben más mencionar el nombre de Cristo, ellos hacen un planteamiento que es un criterio de discernimiento para nosotros en muchas situaciones de nuestra vida. ¿Se debe obedecer a Dios antes que a los hombres? Esa es, digamos, el interrogante que uno tiene que responder. ¿A quién hay que obedecer frente a una disyuntiva que se pueda presentar en esta dirección? Por lo tanto, el respeto humano es un arma potente en manos del demonio. De esto hay que ser consciente. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, advertía: ¿saben cuál es la primera tentación que el demonio presenta a una persona que ha comenzado a servir mejor a Dios? Es el respeto humano. Y terminaba diciendo: oh, maldito respeto humano que de almas arrastras al infierno. La cultura en la que vivimos, la cultura dominante, evita cada vez más definir. Si al mal que me aqueja no puedo nombrarlo, ¿cómo podré curarlo? La definición permite un diagnóstico apropiado para poder combatir una enfermedad, en este caso una enfermedad espiritual. El espíritu del mal que penetra la cultura imperante y favorece la confusión es el demonio. Lo que se avisora en la cultura tiene como trasfondo una acción del demonio que es esa, la acción de la confusión. En el texto que mencionábamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, se detalla perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de respeto humano. Es la desobediencia a las mociones de Dios para adecuarnos obedientemente a los sentires, pesares y deseos de los hombres, impulsándonos a complacer más a los hombres que a Dios. Porque el respeto humano supone un exceso de preocupación por el juicio de los demás sobre nosotros, sobre nuestras decisiones y opciones. Sentimos la necesidad de ser reconocidos y admirados por lo que hacemos o decimos, o la incapacidad de la que hacemos gala por asumir nuestras decisiones delante de los demás. Esta actitud se parece a una máquina que, una vez alimentada, vuelve a su cultor en prisionero y permanentemente lo hace vivir de cara al que dirán. El demonio utiliza estos miedos para obstaculizar y en muchos casos paralizar cualquier movimiento hacia Dios. El respeto humano. El respeto humano se apoya entonces en la apariencia. Si observamos detenidamente los términos que designan esta realidad, ambos son insignes. Respeto es la consideración sobre la excelencia de alguna persona o cosa, es una suerte de miramiento, de atención, de deferencia con alguien o con algo, y humano es lo relativo al hombre. Un gesto humano es un modo de expresar compasión, generosidad. Ambos términos presentados separadamente expresan realidades sublimes de la existencia humana, pero el demonio las disfraza presentándolas bajo el ropaje de lo sublime y en realidad es un rasgo deshumanizador. El respeto humano es negativo para la vida espiritual y debe ser reconocido y enfrentado con valentía, implorando al Señor en la oración que nos permita descubrir las artimañas del enemigo de la naturaleza humana. Su aparición en la vida espiritual está destinada a favorecer la tibieza. El hombre que ha sido atraído hacia las cumbres de la santidad, llamado por el Señor a vivir quijotescamente su existencia, ahora comienza a ocultar estos impulsos que el Señor ha puesto en su corazón debido al efecto que provocará esta decisión sobre los demás. Sórdidamente, el demonio entabla la batalla en el corazón del hombre, cargándolo con el peso que supone que su decisión pueda entristecer, herir o producir distanciamientos afectivos. El combate se libra en el pensamiento, apareciendo un sinnúmero de argumentaciones que llaman los maestros de la vida espiritual las falsas razones. San Ignacio de Loyola, ese gran maestro de la vida espiritual, en las reglas para discernir espíritu, nos dice lo siguiente:
en las personas que van intensamente purgando sus pecados en el servicio de Dios, nuestro Señor, de bien en mejor ascendiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu entristecer y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no siga adelante, y propio del buen espíritu es dar ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud, facilitando y quitando todo impedimento para que en el bien obrar proceda adelante. Trabaja por lo general en el ámbito de los afectos y se pregunta por la reacción de sus amigos, de sus padres. El joven que ha comenzado a frecuentar la parroquia y la celebración dominical siente el peso de confesar valientemente el camino emprendido, en los más cercanos, incluso en sus amigos. La entrada de Teresa de los Andes en el Carmelo convulsiona a toda la familia. Su padre se ausenta de la casa en los últimos días. No tiene el valor de regresar para no encontrarse en el momento de la separación. Especialmente disgustado por su ingreso en el Carmelo están su hermana Rebeca, desolada por la próxima ausencia, y su hermano Lucho, que ha perdido la fe y no entiende la vocación de su hermana, a quien ama mucho. Agustín en las Confesiones nos refiere la lucha que sostiene Victorino. Dice Agustín: temía Victorino disgustar a sus amigos fanáticos idólatras, que eran muy poderosos, por hallarse constituidos en la cumbre de las mayores dignidades civiles y religiosas, y juzgaba que sus odios y enemistades, por proceder de personas tan principales y altas, habían de caer sobre él con tanto mayor ímpetu y fuerza cuanto era mayor la influencia y el poder de aquellas eminencias babilónicas y de aquellos elevados cedros del Líbano, que aún el Señor no había derribado y deshecho. Pero después que con el estudio continuado y fervoroso de la oración adquirió más fortaleza y convencimiento de la fe, temía no verificase en él el dicho del Salvador de que no le había de reconocer por suyo en presencia de los santos ángeles. Si él temía confesar a Cristo delante de los hombres, le pareció que se hacía reo de un delito muy grave en avergonzarse de recibir los sacramentos que vuestro verbo humillado había instituido, no habiéndose avergonzado de cooperar a los sacrificios sacrílegos y cultos inventados por la soberbia de los demonios, a quienes él, soberbio también, había imitado recibiendo las sacrílegas órdenes con que se dedicaban los hombres y destinaban al culto y servicio de los ídolos. Un día, pues, despreciando el respeto humano, cuenta Agustín sobre Victorino, que hacía perseverar en la vanidad y mentira, y avergonzándose de no seguir la verdad, repentinamente se resolvió, y sin más pensar en ello, dijo a Simpliciano, según este mismo contaba: ea, vamos a la iglesia, que quiero hacerme cristiano. La batalla, la lucha. El demonio: no lo digas, ¿qué va a pensar tu papá? ¿Qué pensarán tus compañeros? ¿Qué van a pensar los compañeros de trabajo? Eres una persona que tiene un estudio, que tiene... San Juan Pablo II exhortaba a vencer el respeto humano diciendo: siéntanse orgullosos de ser cristianos, demuéstrenlo siempre con la palabra, con el comportamiento, en el ambiente de trabajo, en la familia, en la profesión, sin respeto humano alguno. El respeto humano promueve un silenciamiento de la vida cristiana vivida como testimonio, reduciendo el espacio evangelizador a nuestra parroquia y a veces a nuestra familia. En la sociedad actual se puede hablar de todo menos de Cristo. Se puede justificarlo casi todo, excepto los mandamientos de la ley de Dios. Hay una censura cultural implícita en la vida cotidiana que nos invita a ocultar nuestro seguimiento del Señor, mientras escuchamos a otros sin ningún tipo de miramientos que se pavonean expresando a viva voz su adhesión a cantantes, deportistas, espiritistas y líderes políticos. El respeto humano, un arma potente en manos del enemigo, que hay que pedir al Señor la gracia del testimonio, la gracia de confesar
no solo interiormente, sino también delante de los hombres, nuestro amor por Cristo, nuestro servicio inspirado en sus enseñanzas y nuestra esperanza puesta totalmente en Él. Que Dios te bendiga mucho, que te cuide y que la Virgen te enseñe a vencer el respeto humano. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.